Pensemos que hasta ahora ningún partido ha logrado utilizar este nuevo mecanismo de inscripción de organizaciones políticas. Lo intentó el Frente Esperanza para la última elección, no llegó a los plazos y su inscripción ha quedado suspendida hasta que se vuelva a reabrir el registro de organizaciones políticas, y lo está intentando ahora y seguro también continuará cuando se reabra el padrón electoral, el Movimiento Nuevo Perú, el partido político que sería de Verónica Mendoza. Pero estas nuevas reglas en el estricto no han sido aplicadas por nadie, porque el último partido que se inscribió, que fue el Partido Morado, lo hizo con las reglas anteriores. Luego, en la relación con la cancelación, esa pérdida de inscripción de partidos políticos, la idea que planteó en su momento la Comisión de Reforma Política, el Ejecutivo, y que finalmente aprobó el Congreso, es que tiene que mantenerse inscrito solo una organización que realmente tiene representación. Y en ese sentido, la idea es, un partido existe para participar en elecciones. Si un partido no participa en una elección, tiene que tener cancelado su registro, cuestión que antes no era así, porque se entendía que podía, bueno, la ley además se modificó en el 2016 para señalar que si no se participaba en 2 elecciones, recién se perdía la inscripción. Además, que tener un mínimo de votación conseguido para mantener este registro, más si se participa en alianzas, y si se participa además también en esas alianzas, se debe conseguir sí o sí un representante para tener el registro vigente. Es decir, antes pasaba que 2 partidos participaban en una alianza, solo uno conseguía representante, y entonces igual la alianza era un mecanismo para mantener la vigencia del registro. Esto busca evitar, por supuesto, figuras como los vientres de alquiler, los partidos cascarón, que ya conocemos, que finalmente son franquicias o ideas o inscripciones, personas que tienen este nombre de partido político que lo utilizan luego para presentar, conseguir candidaturas. Finalmente, como muchos señalan, y en ese sentido lo que plantea Mauricio Zabaleta, por ejemplo, esa idea de que en el Perú no tenemos realmente partidos políticos, o no de manera mayoritaria, sino lo que llamamos coaliciones de independientes, ¿no? Esta lógica de que en realidad lo que existe son nombres de partidos, y los partidos lo que hacen es convocar a personas que tienen cierta llegada en sus diferentes departamentos o lugares para en función de eso conseguir votación, pero no hay realmente una vinculación con la organización política. Otra de las reformas que se aprobó fue la de financiamiento. Esta ha sido un poquito más larga, ha pasado por 3 etapas. En el referéndum, primero en el 2018, se aprobó un texto modificando en la Constitución el artículo 35, que establecía expresamente 2 cuestiones que me parecen importantes. Una primera, que el financiamiento, los incumplimientos de financiamiento no generan ahora solo sanciones administrativas, multas, sino también sanciones penales, es decir, un delito. Esto veremos que luego finalmente este delito se aprueba en el año 2019. Pero además, tal vez lo más importante, que tiene un impacto en una campaña como esta, en la cual además no se puede hacer actividades presenciales, o por lo menos se desincentivan las actividades presenciales para evitar las aglomeraciones debido a la pandemia, es que se estableció la prohibición de contratar propaganda electoral de manera directa en radio y televisión para los partidos. Solo pueden utilizar el mecanismo, el espacio que les da la OMPE a través de la franja electoral. Eso sin duda hace que sea necesario, y tal vez los partidos no se preparaban lo suficiente para esto, que era necesario reforzar su posicionamiento de oferta electoral a través de otros mecanismos, probablemente digitales, y esto se ha doblemente hecho necesario con el contexto de la pandemia, y sin embargo creo que los partidos no están preparados para esto. Y es cierto también, y esto hay que decirlo, que la brecha digital en el Perú, la falta de penetración del internet es altísimo, y eso hace que necesariamente, si uno quiere llegar a todo el territorio nacional, tenga que realizar probablemente algún tipo de actividad presencial, o por lo menos utilizar mecanismos que no sean el internet, porque no llega a todos estos lugares. Como les decía, entonces, se tuvo primero este referéndum, luego se aprueba un delito específico sobre el financiamiento de partidos en el año 2019. Algunos cuestionan este nuevo delito porque dicen que va a dificultar los procesos en trámite. Pensemos en los procesos, todos hemos escuchado diferentes procesos en trámite sobre temas de financiamiento de partidos. Muchos de los casos de corrupción más conocidos han empezado por temas de financiamiento de campañas, pero la idea es que hasta antes de este delito, esos hechos se buscaban sancionar por tipos penales ya existentes, como el lavado de activos. Esto no es evidentemente un espacio jurídico, pero igual es interesante ver si finalmente se logrará una condena por lavado de activos, porque en términos muy generales el lavado de activos lo que implica es que una persona
utiliza o consigue, digamos, tiene un dinero, entre comillas, mal habido de un delito y lo lava, limpia, legitima, ingresándolo a una actividad lícita, en este caso a un partido político. Pero hay que probar, dicen muchos jueces, ese primer delito y esa primera fuente ilícita. Y si una persona alega que no sabía que el dinero que recibía era producto de una fuente ilícita, se hace más difícil probar el delito de lavado de activos, como parece que se está produciendo en este momento y todavía no se generan acusaciones en casi ninguno de estos casos. En el año 2020, el financiamiento generó una aprobación de nuevas normas electorales que básicamente mejoraron el posible control de la OMPE respecto de estos temas, porque ahora sí puede hacer cobranza coactiva, porque se exige que menores montos sean sí o sí declarados a través de bancos, pero se pudo haber mejorado un poquito más, es cierto, pero igual creo que el financiamiento tuvo un avance. Ahora veremos cómo funciona también este reforzamiento de la franja electoral con lo que viene en este contexto que decíamos de la pandemia. Un tema interesante que vale la pena resaltar en la reforma política fue que se promovieron medidas para una mejor representación de las mujeres, en primer término, con la paridad de alternancia. Recordemos que en el 2019 se aprobó una primera fórmula, pero que implicaba una aplicación progresiva, es decir, en el 2021 de 40%, en el 2026 de 45% y en el 2031 de 50% de mujeres ubicadas de manera alternada en las listas. Pero en el 2020, en algo que en verdad no se esperaba necesariamente, este Congreso aprobó que todos los cargos de elección popular y de manera inmediata tuvieran el 50% de mujeres con paridad de alternancia, medida muy importante. Se aprobó también una circunscripción electoral especial para peruanos en el extranjero, pero hay que tener en cuenta que otros mecanismos de representación indígena, tanto a nivel nacional como regional y local, no han sido tomados en cuenta, no han sido debatidos aún, y esto habría que promoverlo en una agenda pendiente. Se aprobó también lo relativo a los impedimentos para ser candidatos, es decir, que personas condenadas en primera instancia no puedan ser candidatos, y aun cuando eso no es parte de la reforma, sí se ha generado un debate interesante sobre la declaración jurada de vida y hasta qué punto puede generar una exclusión del proceso electoral, omitir o falsear información en una hoja de vida, y hasta qué punto llega esta falsedad. Este tema, sin duda, se debatió mucho en la elección del 2020, generó algunas modificaciones legales para la elección del 2021, pero están progresivamente en implementación, y lo que sí es cierto es que en este momento hay casos importantes ante el Jurado Nacional de Elecciones relativo a este tema. Me parece interesante ver cómo el jurado resuelve estas controversias. Ya resolvió la del caso del candidato Acuña y habrá que ver cómo resuelve otras, ¿no? Ahora, yo quería referirme con un poquito más de detalle a lo que tiene que ver con la democracia interna, sin perjuicio, creo que ya estoy casi en los tiempos, pero quería comentar esta propuesta que lo que buscaba era que existieran elecciones abiertas, elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todas las organizaciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que los candidatos ya no es, o mejor dicho, que los partidos políticos ya no escojan a sus candidatos solamente con sus propios afiliados, solamente con sus directivos, solamente con sus delegados, sino que en todo caso lo que exista es una exigencia de que la ciudadanía vote en esos procesos electorales internos. Y con la idea de ir reduciendo la fragmentación partidaria, que solamente aquellos partidos que consigan un determinado porcentaje de votación sean los que puedan presentar candidaturas en el ámbito nacional. Y si no, que se les cancele y pierdan su registro. Esto era una reforma importante que se llegó a aprobar con mucha dificultad, pese a que hacía una diferencia, que algunos cuestionaron, pero al final se logró aprobar. Pero claro, el tema es que a pesar de lo importante que era esta exigencia, el tema es que no se ha aplicado y no se va a aplicar sino es el 2022 porque, como les mencionaba, producto de la pandemia no fue posible que se hiciera una elección en noviembre, diciembre, que fuera presencial. Lo que sí se hizo, y esto es lo que quería resaltar, fue una elección interna de los partidos políticos según la norma que se aprobó específicamente para la elección 2021. Los partidos políticos tenían la posibilidad de escoger. Podían hacer una elección solo de sus afiliados, o podían hacer una elección directa de sus afiliados, es decir, todos los afiliados del partido iban a votar y elegían a su candidato a la presidencia, sus candidatos al Congreso, y por otro lado, tenía la posibilidad de una elección indirecta a través de delegados, es decir, los partidos, los afiliados votaban a un delegado y el delegado era el que elegía al candidato o candidata. Esto se estableció en una norma específicamente para esta elección, porque como les decía, la regla aprobada que en teoría debería regir a partir del 2022 es que se hace elecciones abiertas, es decir, con participación de la ciudadanía.
Lo interesante cuando uno analiza el proceso electoral de este año, las elecciones internas, es que se pueden hacer algunos hallazgos, algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, es que no hubo competencia. Esto es interesante porque cuando se ve que cuando los partidos escogen su modalidad y deciden hacer elecciones internas, la tendencia, desde que se regula las elecciones internas, el año 2003, es que la mayoría de organizaciones políticas optaron por una modalidad indirecta. Esto se ha mantenido en esta elección. De los partidos políticos que realizaron elecciones internas, 7 de los 24 lo hicieron, solamente 7 de los 24 lo hicieron a través de la modalidad de un militante, un voto. Es decir, 17 partidos políticos utilizaron la modalidad indirecta de un universo de 24. Y lo curioso nuevamente es que además de utilizar esta modalidad indirecta como primera cuestión, como les decía, es que no hubo competencia, es decir, los partidos políticos, esto analizando básicamente la elección presidencial, la elección de la fórmula presidencial, solo 3 partidos tuvieron procesos competitivos, es decir, generaron más de una lista. Algunos con 4, 3, básicamente Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y el Partido Morado. Todos los demás tuvieron una única lista a la cual sometieron a sus militantes o afiliados o a sus delegados. Esto, por supuesto, muchos han señalado que lo que puede hacer es desincentivar la participación, pero en todo caso es lo que sucedió específicamente en la elección presidencial. Pero claro, luego comenzamos a ver específicamente esto, la participación. Y uno comienza a darse cuenta que en los partidos políticos las participaciones han sido bastante bajas. En general, solo un partido político consigue más del 20% de afiliados, según su padrón electoral, que van a votar a esta elección, que es el Partido Morado con 23.82% según las cifras de la ONU. En cambio, cuando uno analiza otros partidos, bueno, y el siguiente es Acción Popular con 13.7%. Cuando uno analiza otros partidos políticos como el Partido Nacionalista o el Partido Popular Cristiano, ambos tienen menos de 1% de su padrón que acude a votar en su elección interna. Esto se debe a diferentes razones, pero probablemente sobre todo también a la falta de sinceramiento de los padrones electorales, por un lado, y lo siguiente, tal vez también a la falta de convocatoria de esas elecciones internas que se dieron entre noviembre y diciembre y que en general no era un momento que todavía estuviéramos muy familiarizados con la elección, ¿no? Ahora, esto sin duda, tanto esta falta de competencia como esta falta de participación, generaron algunas críticas, recordarán ustedes, y muchos han comenzado a plantear la necesidad de ver si los partidos no logran ni siquiera convocar a sus propios afiliados, cómo llegarían a convocar a la ciudadanía. Pero creo que todavía estamos a tiempo para eventualmente revertir esa situación pensando en el 2022 y eventualmente en el 2026. Otra cuestión interesante, para por lo menos el análisis que yo he realizado, es el rol que asumen los organismos electorales en esta democracia interna. En general, dentro del reglamento que se aprobó sobre el tema de elecciones internas, el jurado, bueno, cada organismo electoral define un poco sus competencias, pero en general el jurado, que la ley plantea de manera específica que tiene que ser un poco el que resuelve las controversias, se señala que el jurado no asume ninguna competencia en materia de inscripción de candidaturas o de listas en elecciones internas. Y su ámbito de injerencia es un ámbito bastante limitado a temas numéricos de nulidad. Hace pensar si parte del gran debate que hubo en la reforma política en lo relativo a elecciones internas fue justamente reforzar el rol y además de manera obligatoria de los organismos electorales, porque antes participaban solo de manera facultativa, con la idea de poder justamente que repliquen sus competencias, digamos, de proceso electoral ordinario en un proceso electoral interno, cosa que parece que en el reglamento no se ha reflejado expresamente. Además, yo me atrevería a decir que el jurado se sale del ámbito de cualquier posible solución de controversias de las elecciones internas. Y esto, evidentemente, lo que va a hacer, como pasaba antes, y esto lo puedo decir con algún conocimiento de causa, porque he propuesto algunas resoluciones de controversia cuando trabajaba en el jurado. En general, las controversias de democracia interna surgen más bien como tachas en el marco de una elección cuando los partidos ya no pueden reemplazar a los candidatos. Y eso evidentemente lo que hace es, de algún modo, afectar la posible participación de la organización política. Es decir, si yo soy el candidato que ha perdido en una elección interna, el precandidato que perdió en la elección interna, y
detesto al otro precandidato del mismo partido, lo que hago es tacharlo con toda la información que tengo para justamente hacer que esta persona no pueda participar. Pero en la práctica lo que esto lamentablemente consigue es que el partido político no pueda presentar candidaturas porque se tacha la lista y ellos salen de la contienda electoral. Estas tres cuestiones sin duda han sido, digamos, han permeado esta reforma y hacen pensar cómo funcionaría, nuevamente les mencionaba, el hecho de que pudiera haber elecciones internas con participación ciudadana como se pretende para la elección 2022. Igual es cierto que este aparente mal resultado por la falta de competencia, por la falta de participación, es probable, yo me atrevo a casi augurarlo, que va a ser repensar un poco la aplicación de estas reglas para el 2022 y es posible que se promuevan reformas para revertir esta modificación en la selección de candidaturas a través de elecciones internas. Lo que es cierto además es que los países que le han aplicado tampoco es que sean, evidentemente, no es que funcionen de manera totalmente idónea en todos los países. De hecho, en Argentina hay algunos cuestionamientos sobre su funcionamiento, pero tal vez, y esto creo que es parte de la reflexión, también los cuestionamientos vienen por el hecho de que los partidos someten a la ciudadanía una única lista de candidaturas y esto hace que no se generen incentivos para participar. Es decir, si yo ya tengo que ir a votar y eso implica un desplazamiento porque es obligatorio, como que yo fuera a votar cualquier día de elección, evidentemente espero por lo menos tener una posibilidad de elegir. Si voy a ir a convalidar una lista planteada por un partido, los incentivos para acudir pues, son casi inexistentes, con lo cual por eso hay que insistir, creo, en modalidades competitivas. En todo caso, si analizamos en líneas generales la reforma política y lo que se ha avanzado, yo creo que hay personas que son más, digamos, más pesimistas con el avance de la reforma política. Yo lo que creo es que se ha avanzado. Yo que más o menos la sigo con cierto detalle, además trabajando en ella, promoviendo algunas de las iniciativas que se han ido aprobando desde el año 2011 en el jurado, creo que se ha avanzado mucho desde ese momento en que nadie hablaba de la reforma política hasta el momento tal vez culmen, en el cual se habló mucho más, en que fuera parte de la agenda importante en el año 2020 para la elección. Es cierto que luego esto ha decaído, no solamente producto de la pandemia, sino también producto de que las agendas de los partidos cambiaron una vez electos, no están de manera tan clara dentro de la agenda de los partidos que postulan en el año 2021. Habrá que pensar si se pueden hacer cambios pensando en la elección de 2022, o que tal vez ya no se llegue por este año previo que debe existir entre la modificación y la elección. Pero sí creo que todavía tenemos que ir pensando qué más podemos ir modificando en aras de reforzar la gobernabilidad, la representación y la participación, pero claro, sabiendo que muchas veces las medidas no es que van a conseguir todo al mismo tiempo, sino que hay que tomar opciones. Creo también que hay que ser conscientes, y esto vale la pena como reflexión final, y además, de mi parte, siendo además abogada, que las leyes no solucionan todo, y creo que esto los cientistas, los especialistas de ciencia política lo saben mucho más que los abogados, y creo que evidentemente lo que las leyes hacen es generar algún tipo de incentivos y desincentivos, justamente promover determinadas conductas, lo hacen en casi todo, lo hacen también en el marco, por ejemplo, de una pandemia fuera del tema electoral, pero también es cierto de que hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con las propias dinámicas de funcionamiento de los partidos que deben ser tomadas en cuenta y que probablemente requieren además, ya pensando en temas más estructurales, de una reforma mucho más amplia, no solamente política, sino una reforma institucional que por supuesto tiene que refundar muchas cosas. A mí me parece interesante el rol que está asumiendo la gente joven en este espacio. Creo que nosotros aún estamos lejos de lo que ha pasado en Chile, y igual algunos incluso son escépticos del fenómeno chileno, pero creo que progresivamente por lo menos estábamos más tomando o dándonos cuenta de las dificultades que existen, como se decía, se está exigiendo mejor representación y más protección de determinados colectivos, como las mujeres, como la población LGTBI, como los pueblos indígenas. Nos estamos dando más cuenta de las brechas que existen. Creo que la pandemia también ha sido importante para esto. Nos ha hecho darnos cuenta de que hay muchos temas aún por resolver, que nuevamente no son solo parte de una reforma legal, sino que tienen que ver con reformas, relaciones políticas públicas, implementación y, por supuesto, entendiendo
Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Marisol, hay dos preguntas para ella. La primera es, a estas alturas del año, ¿podríamos plantearnos para reducir las concentraciones? La segunda es, ¿esta ausencia de uso de herramientas digitales tiene que ver con la edad de los políticos y cómo lo están atravesando al nivel capacidad tecnología en el Perú? Asimismo, se ve una élite política desfasada, incapaz hasta de meter en el TikTok o hablar 3 minutos. El cambio generacional dentro impactaría de manera positiva en este caso, sobre todo para hacerle más allegados a electores vía redes sociales. Y la última pregunta es, ¿se podría exonerar las multas a las personas mayores de 60 años y vulnerables teniendo en cuenta que son una población sumamente vulnerable? Respecto a la primera pregunta ya, bueno, acá me van a corregir si estoy equivocada, pero no se puede modificar, o sea, no estamos dentro del plazo para hacer una modificación normativa, y además de eso creo que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el tema del voto anticipado que se usa en Estados Unidos, y era muy importante lo que mencionaban respecto a que no se trata de importar cosas, porque es súper importante el contexto peruano, ¿no? En ese marco, por ejemplo, yo podría decir, bueno, entonces hay que utilizar voto electrónico por correo y ya, nadie se expone y no hay ningún problema, pero sabemos que no va a funcionar porque el voto electrónico necesita un proceso de muchos años de validación que se adapte, que genere confianza en la población peruana y no funcionaría, ¿no? De hecho, no se va a aplicar voto electrónico para estas elecciones. Entonces, yo creo que la votación tradicional funciona para nosotros, y como me decía un profesor de sistemas electorales, no es que hayan sistemas de voto mejores o peores, es lo que funciona para el país. En este caso, a nuestro país le funciona bien la votación tradicional. Y bueno, por el lado del tema de los aforos, la OMP ha hecho un gran trabajo amplificando, casi triplicando los locales de votación que se utilizaban en comparación con las elecciones pasadas, con la finalidad nuevamente de evitar las aglomeraciones, ¿no? Además también se va a intentar lo máximo posible que sean locales abiertos en los que no se genera aglomeración, que es lo que se quiere evitar, además de otra serie de medidas y protocolos que, como señalaba, se han adaptado para todos los actores que cumplen un rol en el proceso de votación, desde los observadores, periodistas. Entonces, yo creería que no va por el tema del voto anticipado, sí por el tema de amplificar los locales de votación, que de hecho es una de las medidas que a nivel comparado más se ha recomendado y es fácilmente aplicable. Bueno, no fácilmente, pero se ha hecho con anticipación, entonces creo que por ese lado estamos bien. Respecto a lo segundo, el tema de la brecha, no creo que tenga que ver tanto con la edad de los políticos, porque en realidad, como yo les decía, es a nivel regional. El componente tecnológico, que es parte de las dinámicas de los partidos en campaña también y en general, presenta, no sé, a nivel comparativo es supremamente distinto, ¿no? Y bueno, si quieren hacer un ejercicio, de hecho pueden revisar las redes sociales de los partidos políticos peruanos y compararlas con las redes sociales de los partidos alemanes, por ejemplo, para que puedan ver cómo es el manejo, cómo es la comunicación, cómo se utilizan las redes sociales por parte de, por ejemplo, los partidos alemanes para comunicarse con los ciudadanos y cómo se utilizan en el caso de nuestro país. Entonces, más allá de que tenga que ver con la edad, yo creo que es nuevamente la tendencia regional, que no le había dado la importancia debida al componente digital, que recién con una pandemia nos hemos visto enfrentados a utilizarlo porque es lo que hay, o sea, y no es responsable hacer campañas como si nada pasara. Entonces, nos ha costado mucho, de hecho, del Wilson Center presentó, CIPEC de Argentina presentó una comparación que habían hecho y habían medido un poco cómo los partidos habían cambiado el uso de herramientas tecnológicas frente a la pandemia, y tampoco es que habían habido grandes cambios, y no solamente en nuestro país, en general. Entonces, habían algunas cosas que se habían logrado avanzar, como por ejemplo realizar sesiones a través de Zoom, que en realidad era un cambio gigante, no se hacía antes, dentro de dictar talleres, no sé, hacer mucho más dinámicas sus páginas de contacto. Entonces, es bastante la tendencia regional, como digo, y nuevamente creo que sí hay que darle la importancia debida que por la pandemia se ha tenido que hacer, pero otro de los retos también que la pandemia ha generado es que muchas de las cosas que hemos implementado como parte coyuntural, por así decirlo, o sea, de emergencia, hay que evaluarlas si se quedan, ¿no? Si son permanentes. Yo diría que muchas se van a quedar, que son súper útiles, y estas prácticas, las referidas a los partidos, son parte de eso. Vamos a ver si los partidos las mantienen luego de que en un escenario muy positivo regresemos a lo que conocíamos como normalidad. Entonces,
nuevamente, más allá de la edad de los políticos, más allá de las herramientas tecnológicas, que son increíbles, por cierto, para llegar a las personas y a los electores. Ya. ¿Se podrían exonerar las multas a las personas mayores de 60 años y vulnerables, teniendo en cuenta que son, bueno, lo obvio, ¿no? Porque es demasiado riesgoso y rompería todas las medidas de seguridad que han tomado en este tiempo. Además, la persona que ha enviado esta pregunta dice estar muy segura que quien pueda pagar su multa evitará ir, pero quien no pueda, o sea, ¿cómo Ya, procesar sí, eso? aquí tengo entendido que sí se adoptó que la eliminación de multas ahora. No lo tengo confirmado, tendría que revisarlo, pero creo que sí, ahí hay una medida bastante factible porque es por temas sanitarios, ¿no? En general, o sea, no exponer a las personas que evidentemente son vulnerables ante la pandemia. Entonces, de ahora en este momento, creo que sí se eliminó las multas, pero tendría que confirmarlo. Dale, muchas gracias. Gracias a ti. Ya. Pasando con el profesor Grompone. Ya, profesor Grompone dice, ¿podríamos decir que se hace visible esta convergencia de carácter conservador y neoliberal cuando categoriza a sus aladeres de derecha como posturas de izquierda radical? Estos están creando la necesidad de tener un espacio. Ya, antes le leo la otra pregunta. ¿Qué opina de este movimiento político que llama a tomar la calle en nombre de la libertad mediante acciones como no respetar la cuarentena ni las medidas sanitarias como el uso de la mascarilla? ¿Es posible que en el Perú salga un candidato nacionalista estilo Trump? Bueno, la primera es que yo no dije eh, de ninguna manera que haya una necesaria convergencia entre el neoliberalismo y el conservadurismo. Lo que yo puedo concebir, sí, es que hay personas que toman de lo que se llamaría una dimensión liberal de la política solamente la defensa a rajatablas de una economía de mercado como criterio excluyente y son poco sensibles a otros derechos que forman parte del liberalismo político como el pluralismo y la expansión de libertades. El conservadurismo, entonces creo que hay un sector importante, sí, yo diría que básicamente agrupada en la CONFIEP, en que hay un cierto talante conservador con un cierto talante no liberal. Creo que hay sí personas dentro de este grupo, o citar de repente a Castilla o a Piero Gessi, con los que puede estar o no de acuerdo, pero que son más sensibles al tema de las libertades ciudadanas. Entonces, digamos que no todo, y creo además que hubo en las nuevas generaciones de tecnócratas vinculados al Estado, con los cuales yo no tengo, no tengo vínculos en sentido de compartir ideas políticas y cosas así, creo que sí ahí está surgiendo una tecnocracia más abierta, de tecnocracia de nivel que dominara el escenario político, yo diría que del 92 al 2016. Quiero decir que no hay una regla estricta y que simplemente el problema es si se toma el liberalismo como régimen garantista, como defensa de la economía de mercado y como expansión pluralista. Me parece que eso puede darse, pero que está creciendo, pero que presumo que es todavía
minoritario, entre otras cosas por un país que tiene además otros factores que no son solamente los puramente programáticos, como las excisiones étnicas y las distancias sociales consentidas. En cuanto al conservadurismo, yo creo que no, bueno, hay un López Aliaga, se llama un candidato conservador, y sí hay voceros claramente conservadores en la sociedad. Yo diría que incluso diría que el conservadurismo más puro probablemente sea la reflexión estilo Tudela o Altuve, que es un pensamiento sólidamente conservador y bien fundamentado, y que defienden esa economía de mercado. Y puede haber también un conservadurismo más directamente autoritario, que puede tener que ver con algunos movimientos políticos. En suma, yo nunca supe nada de estadística, pero es algo así como una intersección de conjuntos en donde hay un espacio compartido de neoliberales y conservadores. Creo que hay personas defensoras de la economía más expansivos en las libertades, y puede haber también conservadores proteccionistas, ¿verdad? Entonces no, lo que pasa es que todavía no hay un desacople sustantivo en el Perú entre una y otra dirección política, según creo apreciar. El otro problema, no creo, además, bueno, yo creo que Trump, como Bolsonaro, son casos extremos, como de situaciones de negación de derechos, fanatismo e intransigencia. Me parece que ese discurso todavía no tiene, por ahora, una persona que lo pueda resumir. En todo caso, sí puede haber, no voy a decir qué candidatos, sí, sí protagonistas políticos que tienen, me parece, una fuerte idea de autoridad y mano dura, que a veces curiosamente puede coincidir con medidas económicas irresponsables de distinto tipo a las que pueden tener Trump y Bolsonaro. No me parece que ahora es el momento, por suerte, de estos personajes, pero sí creo que la expansión de sentidos comunes en la sociedad puede hacer que en el futuro puedan tener alguna vigencia. En cuanto a la idea de lo que podríamos llamar negativismo, o sea, la idea de que desde la ivermectina, como no me sale el nombre, como manera segura de asegurar el tratamiento, como la idea de que el COVID no existe, puede ser puede ser producto de cálculos razonables no, sustentados en presuntas razones, de poco o de ningún valor científico, o temo, pero espero que no pase, que en estos tiempos de cuarentena es probable que grupos que por un lado haya una crítica de los sectores conservadores a las medidas de pandemia, que se acople con un malestar popular con respecto a una situación de encierro que, que de alguna manera los confine, les quite recursos y puede llevar a algún tipo de expresión de protesta violenta que ojalá no ocurra, más agregado a todos los trastornos, no solo en nuestra vida económica, sino también en nuestras vivencias emocionales que esta pandemia puede traer, y que
Listo. La primera pregunta, ¿cómo volver a recobrar la confianza de los electores mediante la reforma política? ¿Cómo el elector promedio puede enterarse de estos avances de las reformas políticas? La segunda pregunta es, ¿en los próximos procesos electorales estará permitida aún la presentación de listas únicas? Y la última pregunta es, en estos momentos distintos candidatos están haciendo debates sobre un proceso constituyente. ¿Considera usted que esto solo puede ser una bandera para poder llegar al poder y luego quedar inactivo sabiendo? Bueno, la primera pregunta es una pregunta que obviamente excede absolutamente el tema legal, ¿no? Recobrar la confianza no es un tema que tiene que ver con la reforma política, ¿no? Recobrar la confianza es un tema que tiene que ver con muchos otros factores. Además, cuando nosotros analizamos indicadores como el Latinobarómetro, por ejemplo, vemos que uno de los países que tiene menor confianza en sus partidos políticos, menor confianza en sus políticos es el Perú. Y esto tiene que ver con muchas cosas, probablemente en mucha medida la falta de los políticos de poder lograr realmente diseñar políticas que la gente sienta que le resultan buenas para su vida en general, y lamentablemente casos recientes de corrupción que lo que hace pensar a la gente es que los políticos entran al poder básicamente para servirse y no para servir a la ciudadanía. Por consiguiente, recuperar eso va a requerir probablemente el cambio progresivo de la clase política, y además que tiene que ver, creo yo, también con un cambio generacional en relación con quienes son políticos, con el cambio de perfil de los partidos, pero no creo que tenga que ver necesariamente solo, o mejor dicho, creo que no tiene que ver con un tema de cambio en las leyes. Las leyes han cambiado mucho desde hace varios años y esta confianza no se ha recuperado. Va a tener que ser más bien un cambio en la clase política que, como digo, va a tener que ser probablemente progresivo. No se ve mucho de esa posibilidad, les confieso, hacia el 2021, pero habrá que pensar si podemos lograrlo hacia el 2022 con lo regional y local, y luego hacia el 2026 con algo más estructural en lo nacional, ¿no? También va a tener que ver con nuevas personas queriendo participar en política, incluso pese a lo difícil que es participar en política en muchos espacios. Lo segundo, ¿cómo enterarse? Bueno, esto ha estado más o menos bastante difundido en medios de comunicación en los últimos tiempos, pero es cierto que no hay nada muy sistemático, y es cierto que ahora la pandemia, pues evidentemente es lo que más ha tomado vigencia. En algún momento, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, antes en el jurado, hemos tratado de difundir esas iniciativas, pero es cierto que es a veces complicado. Sin perjuicio de que si hay alguna persona que quiere conocer el informe de la Comisión de Reforma Política, es un informe que es público, que puede accederse a él en redes sociales, en plataformas, se publicó también por la Corte de Adenauer, con lo cual hay quienes lo pueden conocer. Y tengo entendido que Idea Internacional también va a publicar en estos meses un pequeño folletito que va a analizar el avance de la reforma política en el marco del proyecto que ellos tienen con la Unión Europea al respecto, así que bueno, ahí también se podría ver, pero es cierto que no es una discusión, es algo que esté como que en el debate. Yo me lo conozco casi, como decía, porque de algún modo lo he ido viviendo en el interín que se ha ido dando, y entonces por eso me conozco las fechas, las horas, los avances, ¿no? Pero es algo que no siempre está cerca de las personas. Igual yo hago mi intento de difusión, pero evidentemente no es que pues tenga grandes redes que puedan hacerlo, pero igual hay varias instituciones que lo han ido difundiendo, como decía, la CONRA, Idea Internacional siempre difunde, RPP es un medio que también tiene un compromiso con la reforma política, y por supuesto medios como El Comercio y otros también lo hacen, ¿no? Pero sí es cierto de que ahorita no es la prioridad, justamente por el contexto de la pandemia. Lo de las listas únicas no está prohibido por las normas, con lo cual es posible que algunos partidos opten por listas únicas en la selección de candidaturas para el 2022 y luego para el 2026. Es algo que la Comisión de Reforma Política, por ejemplo, planteaba que se impidiera, que se obligara a candidaturas individuales, justamente para generar incentivos para que las personas quieran ir a votar, pero esto finalmente no fue aprobado de manera tan clara por la reforma política, y por eso los partidos en general están optando por mecanismos de listas únicas. Habrá que ver cómo se hace cuando esto es en términos de participación ciudadana. Sobre el debate del proceso constituyente, lamentablemente, bueno, hay muchas cosas que se ofrecen en campaña que luego no se hacen cuando se asumen los cargos, y esto por supuesto también, y regreso ahí a la pregunta, afecta la confianza que tiene la ciudadanía sobre los candidatos y sobre los partidos y sobre las autoridades. Yo creo que hay partidos que tienen compromiso real con la reforma constituyente, y hay quienes lo dicen desde hace muchos años. El caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, es una persona que siempre ha hablado de reforma constitucional.
Lo que va a ser probablemente el debate luego va a ser hasta qué se está pensando respecto de la reforma y luego también cuál va a ser el procedimiento para esta reforma. Por ejemplo, sabemos que ahorita se está planteando la posibilidad de una tercera urna en la elección, bueno, una cuarta en realidad, porque tenemos Parlamento andino, una cuarta urna en la elección para que se pueda debatir o por lo menos preguntar a la gente si quiere un proceso de constituyente. Pero el problema con esto es que ya no estamos en términos legales en los plazos para que se pueda convocar un referéndum conjuntamente con la elección del 11 de abril. En ese sentido, lo que legalmente por lo menos, algo que cambiemos las normas, que no veo demasiada voluntad para ese cambio, es poco probable que logremos esa cuarta urna que haga que haya evidentemente la posibilidad siquiera de preguntarle a la gente si quiere un proceso constituyente. Lo que sí es cierto es que hay algunos partidos, y eso creo que apuntaba la pregunta, que están usando este mecanismo como una bandera para llegar a generaciones más jóvenes, que lo están planteando sobre todo producto de posterior a las marchas, y es cierto que probablemente algunos partidos no lo quieran luego implementar, pero también, y con esto voy cerrando, creo que el problema es que también cuando hablamos de reforma constituyente hablamos de todo y nada. Entonces alguien puede decir, oye, pero yo promoví modificar 3 artículos, entonces estoy promoviendo reforma constituyente, que no es, creo, lo que está buscando quien realmente habla de reformas más estructurales. Igual hay que ponerse de acuerdo sobre qué debatir. Yo soy de las que cree que puede ser un momento para comenzar a debatir la reforma constitucional. Creo que no deberían haber temas que estuvieran fuera del debate político. Creo que esto de pensar que, por ejemplo, el régimen económico no debe cambiarse nunca jamás, es un error porque finalmente todo puede someterse al debate con siempre protección de los derechos y siempre entendiendo que tenemos que funcionar en una determinada economía de mercado, pero con algunos límites y también dando cobertura de derechos, y creo que esto debe ser el marco probablemente del debate, además de un enfoque más participativo, más transparente, cosa que en el Perú no hemos tenido casi nunca en la reforma constituyente porque han sido siempre reformas también impuestas y no participativas. Solamente, y seguro lo va a decir Marisol en un ratito, pero solo quería tomarme la atribución de contestar un poco la pregunta que le hacían. Efectivamente, sobre las multas se ha aprobado una ley, la ley que habla de las reglas electorales para la elección del 2021, ha hablado de que no hay multas en la elección del 11 de abril para quienes son grupos de riesgo, y recordemos que el grupo de riesgo son personas de más de 65 años, pero también personas con comorbilidades, con un índice de masa corporal mayor a 40, con diabetes o algunas condiciones que hacen que no pueda ir a votar. Sí, Bueno, desde la quinta organización del macrocoloquio, nosotros queremos agradecerle a nuestros ponentes Marisol Cuellar, Ana Neira y Romeo Grompone, también así como a nuestros espectadores del Zoom y a los quienes están siguiendo la transmisión vía. Muchas gracias a todos y será hasta otra ocasión. Chao.